Queremos explorar, como mencioné, un poco el impacto que memoria ha tenido con respecto a algunas áreas específicas ya de la vida. Uh-huh. Y entonces voy a ir como tal vez por partes, y si en alguna no observas ningún impacto, Uh-huh. podemos simplemente saltarlo, no hay ningún problema. Entonces, hablando un poco de tu vida en tu comunidad, Uh-huh. comunidad donde vives o la comunidad cuna, ¿has observado algún impacto de memoria indígena en ese aspecto de tu vida? Sí, en mi comunidad, bueno, yo vivo en la ciudad, pero tan frecuentemente visito a mi comunidad por mi familia que está. Y bueno, siempre los jóvenes están cerca mío porque antes cuando viví cuando estaba estudiando, y allá siempre asistí a la iglesia y eso, y me conocen muy bien. Y cuando llego a mi comunidad, eh, las hermanas empiezan llegaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y, y digamos que ahora si voy, bueno, claro, obviamente voy de una vez, llevo a mi comunidad, visito al pastor, a las hermanas. Soy de esas personas que cuando llega a la comunidad voy a casa por casa a las hermanas a saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y eso, creo que en ese sentido creo que aprendí por mi papá también es así. Cuando llega, no sé, empieza a salir a visitar a las 9 de la mañana y llega como después de mediodía visitando y eso. Por esa razón, cada vez que voy me preguntan mucho. En ese caso, creo que solo Jocabet ha ido a mi comunidad. Hay con la hermana, no me acuerdo quién estuvo en mi comunidad, pero cada vez que visito a mi comunidad me preguntan, digamos, que cómo está Hockey, cómo está el grupo, a pesar de que no conoce, las hermanas no conocen todo el equipo de memoria indígena. A pesar de eso, las hermanas preguntan por todos nosotros, cómo están trabajando, cómo están yendo a nosotros, porque ese impacto que estamos haciendo en mi comunidad es sumamente importante, porque creo que cuando primera vez empezamos a ir a mi comunidad con los hockey, y después estuvo, creo que con el pastor Solano, empezaron digamos que aprender más sobre eso, como te había dicho en antes. El pastor y las hermanas empezaron a decir que los trabajos que nosotros estábamos haciendo era diferente que otros hermanos que han llegado a la comunidad, y cómo nosotros estamos evangelizando, cómo estamos llevando el evangelio, el mensaje eran ya diferentes, y que ellos antes otros hermanos no habían hablado de esa manera, que sobre los tejidos solo se enfocaba tal cosa, sobre esto, sobre más enfocado sobre la evangelización, otras cosas, sino solo enfocar, digamos que hablar del tejido, o digamos que para que ellos piensan que digamos que para ellos también es importante, porque las mujeres que hacen tejidos hacen diferentes diseños, y la mayoría cuando llegan meses importantes como diciembre hacen como diseños de Navidad, o también aparte de eso también hacen como hay Biblias que te vienen imágenes, dibujos, caricaturas de la Biblia, como Arca de Noé, y las mujeres empiezan a agarrar eso y hacen el diseño para su mola. Y para ellos fue un impacto cuando Hockey empezó a hablar de su perspectiva, de la perspectiva como para ellos el tejido es importante, y cómo hay que
seguir tejiendo sobre eso. Y fue un impacto importante por esa razón cada vez que voy, a pesar de que, porque nosotros como Hockey y yo, en mi comunidad hemos hablado mucho de nosotros, del grupo de memoria, de la familia. Es que cuando llegamos empezamos a decir que detrás de memoria indígena no solo está Hockey. Detrás de eso hay diferentes hermanos de diferentes países. Y fue un impacto, digamos que por eso cuando llegamos nos preguntan que cómo está el grupo, que cómo está. Ahora que estamos en el territorio Kuna, y cuando vaya a mi comunidad, claro, obviamente voy a hablar de memoria indígena, de lo que estuvimos haciendo y eso. A veces en la iglesia yo pongo una pantalla grande, los trabajos que hemos hecho, las grabaciones que hemos hecho, los encuentros que hemos hecho en Guatemala, en Colombia. Pues le encantan las fotos y me empiezan a preguntar, bueno, si fuiste allá, tan siquiera enséñanos las fotos, cómo ellos están trabajando. Y cada vez que yo llego me preguntan sobre eso, quiero ver las fotos, me empiezan a ver. A veces yo digo, bueno, está bien, para que podamos ver todo, vamos a ver en el templo y poner en la pantalla grande y eso, y hemos trabajado de esa manera, para que no solo piensan que solo hay 2 personas en memoria indígena o 3 personas, sino que está detrás de eso hay muchas personas involucradas trabajando para Dios. ¿Tú sientes que ha cambiado en alguna forma tu propio actuar hacia tu comunidad, tu práctica, tu forma de relacionarte? Sí. Me ha cambiado mucho. Digamos que para mí, como joven indígena, como joven, ya es diferente. Ya es como cuando llego a la comunidad, ya es diferente. Ya es otra cosa. No solo me ven como el muchacho de las cámaras o que toma fotos y que graba. No, ya me ven diferente, me ven como, bueno, él trabaja con equipo de memoria indígena, porque nosotros como memoria indígena, para nosotros también es importante que es como que cada vez que nosotros llegamos a las comunidades, visitar las autoridades. Siempre es primordial. La cultura de Kuna es así. Cuando tú llegas a una comunidad, tú primero tienes que ir a saludar a las autoridades que para que ellos sepan que nosotros llegamos y qué estamos haciendo. Cada vez que nosotros hacemos eso, en diferentes comunidades, Hockey y yo visitamos a las autoridades. Y por eso es como, digamos que cuando voy a mi comunidad, a otras comunidades que hemos ido como equipo de memoria indígena, fue un impacto ya es diferente. Cuando llego a las comunidades, antes, bueno, solo era para, digamos que visita o tomar fotos y eso, pero ahora es otra cosa. Es cuando me ven, ya saben, como ya que estoy trabajando en memoria indígena, me empiezan a preguntar. Creo que ya es un impacto, ya es diferente. Antes me veían diferente, y ahora ya en mi comunidad ya es diferente. En otras comunidades que hemos visitado como memoria indígena también fue un cambio diferente, y pues por mi parte fue también un impacto increíble de esa manera. Tal vez ya has mencionado un poco esto ya en esta historia que me estás contando, pero si hay algo que agregar, puedes agregar. Si ha cambiado en alguna forma tu relación con toda la comarca, la nación Kuna. Bueno, de la nación, hablando en general todo, bueno, la mayoría de mis amigos, de las personas que me conocen, bueno, yo igual he participado no solo en memoria indígena, no solo, digamos, en las grabaciones, los trabajos que estoy haciendo, los trabajos que empecé a hacer en las grabaciones, yendo a diferentes comunidades. También he participado aquí en Cunayala,
digamos que en cada 2 veces al año hacen encuentro del Congreso en general, que se empiezan, hablan sobre la economía, digamos que sobre los problemas de Cunayala, cómo se puede resolver, sobre la lucha que ellos están teniendo, sobre los límites con otras personas, con otros latinos que por allá, por el Golfo, todo eso. 2 veces al año hacen ese encuentro, que llegan todos los líderes de cada comunidad, como 4 líderes de las comunidades llegan a un lugar, a una comunidad, para hablar sobre eso, sobre la economía, sobre la cultura, sobre todo sobre el tema de los problemas y en los proyectos que vienen y eso. Antes de eso, antes de entrar en Memoria Indígena, he participado en mucho eso, y ya la mayoría de los líderes, de los caciques principales de nuestra comarca, de Cunayala, me conocen, y por eso para mí es importante, digamos que conversar con los líderes, los trabajos que estás haciendo y eso, porque para hacer un trabajo adentro de la comunidad tú no puedes llegar así, digamos que sin permiso. Tú tienes que tener ya un mensaje, decir a los líderes, bueno, mira, estoy teniendo un trabajo, un proyecto que quiero hacer en Cunayala y eso. Y para mí fue un impacto, y ya es otra perspectiva. Ya digamos que los líderes, a las personas que están trabajando en el Congreso me conocen, y digamos que saben que nosotros estamos trabajando, y nos han felicitado de esa manera, porque hay algunas iglesias, hay un choque. Por eso creo que como te había dicho, que en algunas comunidades los líderes, los sailas, las que están viendo la comunidad, no permiten que entren el evangelio, los misioneros, o la iglesia, o el templo. No le permiten. Las razones por eso, porque adentro del Congreso en general empiezan a hablar de ese conflicto, que llegan, digamos que piensan de la manera, digamos que llegan los evangelios, los misioneros, y ellos tienen ese miedo. Si empiezan a dar esa libertad de llegar iglesias o de diferentes denominaciones, piensan que quizás va a estar perdiendo la cultura, la tradición, la danza, todo ese entorno. Por eso creo que ellos tienen ese miedo. Yo no lo culpo, digamos, que porque no quiere que se construya el templo. Una parte yo lo entiendo a ellos, por tener ese miedo. Y nosotros como Memoria Indígena hemos estado haciendo ese trabajo, y en la mayoría de los líderes de nuestra comarca nos han felicitado. Bueno, está bien lo que ustedes están haciendo, perfecto. Es una bonito proyecto que ustedes están haciendo, porque la mayoría de las iglesias de otras denominaciones no están trabajando de esa manera. Yo le dije que detrás de eso no solo, digamos, que hay una persona, hay otras personas que asisten a otras denominaciones, tienen su perspectiva diferente, y es bonito escuchar. A pesar de que no digamos que no piensan igual que tú, pero aprendes mucho sobre la cultura, sobre el evangelismo, todo eso se involucra ahí. Por mi parte, fue el impacto de esa manera. Me ha ido muy bien de eso, y ha felicitado, no solo a mí, sino que como equipo Memoria Indígena no han felicitado. Eso es importante, porque cuando nosotros llegamos a diferentes comunidades, a hablar con los líderes, no llegamos como nosotros, llegamos como detrás de eso hay un equipo. Por esa razón, las personas en las comunidades, o los líderes adentro de las comunidades y en toda la comarca, cuando nos ven, agradecen como Memoria Indígena.
Si nosotros hubiéramos llegado como nosotros, solo nosotros, eran diferentes. Ahora que hemos llegado con memoria indígena, hemos dado ese impacto que detrás de eso hay muchas personas. Gracias por compartirlo. Bueno, más o menos entendí que tú participas en una iglesia bautista, ¿verdad? Que es algo tal vez un poco distinta a lo que has estado comentando más de la comunidad en general. Entonces, no sé si también sientes que Memoria Indígena ha impactado tu involucramiento en ese espacio del templo para ti. Sí, sí, exacto, sí. Bueno, en sí, ya que yo vivo más en la ciudad, yo asisto a una iglesia bautista que solo asiste puro cunas que viven en la ciudad. Y cuando llego a mi comunidad, ya obviamente asisto a la iglesia bautista donde crecí. Ahora, en dos formas, en dos iglesias, conocen que estoy trabajando con memoria indígena. Ya, claro, obviamente como los líderes, como mis pastores, tengo que pedir permiso. Digamos que estoy trabajando con ellos y eso, y me preguntan mucho sobre eso. Cada vez, bueno, ahorita el encuentro que estamos haciendo, los dos pastores que tengo saben que estoy trabajando con ellos, que estoy aquí y eso. Y por esa razón, digamos que he aprendido mucho en eso. Y en las comunidades nos agradecen sobre eso. Y por esa razón, digamos que las cosas que estamos haciendo, estamos llevando el buen trabajo, porque cada vez que, como te había dicho, cada vez que hemos ido a diferentes comunidades, adentro de la comunidad, en mi caso, allá en mi isla, digamos que siempre me dicen, nos gustaría que la mayoría del equipo venga a visitarnos. No solo, digamos que escuchar, digamos que no solo digamos que ustedes vienen como memoria indígena, no. Nos gustaría conocer todo el equipo. Allá en mi comunidad me dicen eso, que cuando vienen tus amigos de memoria indígena, para que también conozcamos, para que nos visite y eso, para convivir con ellos. También queremos convivir. Solo estamos viendo en los videos, en las fotos que he enseñado a ellos. Y bueno, ese cambio también, ese impacto fue de esa manera. Y, me ha gustado esa experiencia también. Gracias. Perdón. Ya. Bueno, siguiendo un poco ese hilo, ya hablando de la comunidad eclesial en sí, particularmente en tu caso los dos templos en que te has formado y sigues participando, la visión de memoria indígena es justamente ver iglesias indígenas que se reconocen y son reconocidas en sus identidades, viviendo la fe cristiana desde sus visiones y siendo agentes en la obra del Creador de reconciliar todas las cosas. En tu caso, ¿sientes que Memoria Indígena ha ayudado a tu iglesia o esas congregaciones a fortalecer esa conexión entre la fe y su identidad indígena? Y tal vez contarme un poco de eso. Sí, como más entrando a eso, sí ha llegado, digamos que un impacto muy grande en mi comunidad, más en mi comunidad, porque hemos visitado con Ojoki a mi comunidad. Ha sido un impacto muy importante y muy fuerte, porque solo adentro de mi comunidad solo hay 2 iglesias. Y ya los líderes de la comunidad no permite que entre otras denominaciones. Si hay otras denominaciones que quieren construir un templo, lo rechazan. Han venido muchas denominaciones y
Y digamos que como Memoria Indígena que hemos estado con ellos, es, nos han dado esa libertad de trabajar adentro de la comunidad. Imagínate, eso fue un impacto grande. Yo pensé, bueno, una parte yo tuve un poco, no miedo, digamos que un poco, digamos que y yo pensé que nos iban a dar digamos que algunas reglas, Ujú. como que bueno, está bien, pueden trabajar en la comunidad, adentro de la comunidad, pero tiene que, digamos que cumplir esas normas. Ujú. Yo pensé que nos iba a dar de esa manera, pero cuando nosotros llegamos, no, nos dieron esa libertad. Está bien, pueden hablar, conversar, hacer talleres o conversar con las mujeres. No hay problema, no pasa nada. Y creo que por eso es como que antes de eso empezamos a hablar con los líderes, por qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando, cuál es nuestra misión y visión, y para que cómo queremos llegar. Y creo que ese impacto también fue de esa manera. Por eso adentro de la iglesia, bueno, ahorita en la iglesia donde yo asisto, hay su grupo de danza, Ujú. danza tradicional. Tiene su gamu, practican cuando hay libres los jóvenes, y fue un impacto sumamente importante. Si vas a diferentes comunidades, a diferentes iglesias, no lo vas a ver. No vas a ver un grupo de danza, solo hay grupo de danza, pero de la comunidad, Ujú. no de iglesia. Como te había dicho, que ellos tenían ese choque, digamos que eh, ese lo tenían separados de esa Ujú. manera. Ujú. Pues la mayoría de las iglesias bautistas no. La mayoría de las iglesias bautistas tienen su grupo de danza, y Ujú. también fue un impacto grande. Y cuando nosotros llegamos, digamos que lo pulimos más, es decir de esa manera, como que empezamos a decir muchas cosas, digamos que mira, es así, hay que trabajar de esa manera también. Digamos que no digamos que no digamos que hablar digamos que en forma de que empezamos bueno, como Memoria Indígena estamos trabajando de esa manera, y ellos han aprendido, digamos que también se podía trabajar de esa manera. Es bonito, y digamos que está viendo, y cuando llegamos hablamos. A veces me preguntan, digamos que cuando fui a Colombia, cómo los hermanos indígenas de allá, cómo trabajan, cómo son, cómo se visten y eso. Y es como que también, aparte de eso, estamos involucrando a ellos, ver el trabajo que nosotros estamos haciendo. A mí me encantaría llevar a Memoria Indígena en algunas con más comunidades, Ujú. para que nos conozcan, o como equipo, ir a la comunidad que hemos visitado, pero más equipos, no solo como 3 4 personas, sino que más equipos, para que ellos puedan tener, digamos que ese ánimo, o trabajar más sobre eso. En ese caso muy particular del grupo de danza en la Mm. iglesia, ¿eso fue algo que nació a raíz de las conversaciones y encuentros que habían tenido con Memoria Indígena? O... Bueno, ellos en sí, digamos que nosotros hemos involucrado en eso, creo que unos 50%, Ujú. porque ellos antes de eso estaban pensando crear un grupo, hacer ese grupo, pero tenían ese miedo. Ujú. En sí no es miedo, sino que cómo las personas detrás de eso, cómo ellos tenían, digamos que empezaron a preguntar cómo serían las críticas. Ujú. Ellos pensaron que iban a criticar, que eso está mal, otras denominaciones, otras Mm. personas y eso, pero ya estaban armando. Ujú. Adentro de Comarca Cunayala, cada año, un año a la vez, la Iglesia Bautista hace el encuentro de la juventud, le dicen
Jubaki, Juventud Bautista Cuna y Juventud Bautista Cunas que viven en Cunegas. Eligen una comunidad y adentro de la comunidad llegan jóvenes de diferentes comunidades, hacen un encuentro, hacen talleres, hacen olimpiadas bíblicas y eso. Desde que empezó eso, no habían involucrado mucho sobre eso. Ellos también estaban planeando cómo hacer, y cuando nosotros como Memoria Indígena adentro de mi comunidad empezamos a hablar, conversar, cómo podemos hacer, digamos que utilizar esos instrumentos adentro del templo para, no sé, para coritos, para alabanzas y eso. Y creo que de esa manera ellos como que tuvieron ese impulso que sí tenemos que hacerlo. Y ahora, hoy en día, casi la mayoría de las iglesias bautistas, cuando hacen encuentros de lo que te hablé, encuentro anual de iglesias bautistas de la juventud, casi todas las iglesias vienen con su grupo de danza. Es hermoso ver todo los hermanos danzando, enseñando la cultura y a la vez llevando la palabra de Dios. Eso fue un impacto sumamente importante. Podría ser como que el encuentro con Memoria Indígena fue como una confirmación para ellos de lo que ya estaban pensando hacer, pero todavía no estaban seguros. Exacto. Interesante cómo funciona eso. Y en lo último, creo, de esta serie de preguntas era lo de tu camino de aprendizaje como persona, como profesional, como también en tu propia reflexión. ¿Cómo Memoria Indígena ha impactado eso para ti? Bueno, sí, desde el principio, como dije, que cuando Jocabet me contactó para involucrar con Memoria Indígena, era de la manera, digamos, que yo estaba estaba grabando algunos videos sobre una comunidad indígena en Panamá. Estaba grabando por la frontera de Costa Rica y de Panamá, por Bocas del Toro. Estaba grabando. Jorge me chatea, me dice del trabajo, y habíamos hablado, pero en otros encuentros, pero para conversar me llamó de esa manera, donde yo estaba grabando. Antes de eso, yo también aprovechaba llegar a las comunidades y dar un pequeño taller a los jóvenes sobre cómo podemos llevar digamos que historias, más sobre las danzas, sobre los cantos tradicionales, cómo adentro de las comunidades podemos grabarlo y subir en redes sociales. Y mi enfoque era de esa manera, grabarlo y enseñarlo a los jóvenes indígenas, porque adentro en Panamá, en los 7 pueblos indígenas que Panamá hay, no hay muchos jóvenes que están involucrados en audiovisual. La mayoría, creo que aproximadamente en Cunayala solo tenemos 4 personas que solo estamos en el mundo de audiovisual. Antes, cuando empecé, solo habíamos 2. Y en otras comunidades indígenas creo que solo hay 2. Ya no hay, pues que no hay apoyo, o no que quieren aprender pero no saben cómo hacerlo. Ahora que cuando empecé a conocer más sobre la memoria indígena, y creo que fue Andrés o Ismael, o no sé, uno de ellos del grupo, empezaron a plantear sobre cómo empezaron a plantear grabar historias, a entrevistar a los líderes de las comunidades sobre su testimonio, hablar sobre su testimonio, o un líder, lideresa, o una persona sabia dentro de la comunidad, y subir en la plataforma de TV en Memoria Indígena, o en algunas cosas. Creo que en YouTube también hemos subido
y eso. Creo que también he aprendido de esa manera, de como también puedo trabajar de esa perspectiva, no solo grabar, entrevistar o sobre la cultura y la tradición. Y ahorita estoy planeando a hockey llegar a comunidades y enseñar en cómo podemos grabar en celulares con una buena resolución. No necesita una cámara profesional que wow, un micrófono que grande o que se puede tener, digamos que de $50 o algo así, sino que utilizar los métodos sencillos para entrevistar en su iglesia a los líderes y eso. Por eso es como que ese impacto también me ha parecido importante. Creo que si no fuera por Memoria Indígena no estuviera pensando de esa manera. Creo que estuviera aún de la manera como que la iglesia aparte y mi trabajo aparte. Ahora he pensado, digamos que los trabajos que estoy haciendo, grabaciones, llevar el evangelio también por medio de audiovisual, y digamos que digamos que estoy agradeciendo igual a Dios en medio de audiovisual, llevando el evangelio, entrevistando para que otros hermanos conozcan y eso. Y ese impacto para mí fue pues importante en el trabajo que yo hago, porque antes solo mi enfoque era diferente. Ahora el enfoque que estoy haciendo, que estoy trabajando, que estaré trabajando, que es sumamente importante, y digamos que involucrar y a la juventud, a los jóvenes, para que puedan aprender más sobre cómo podemos llevar para que la historia, para que el testimonio, para que los líderes que nosotros tenemos adentro de las comunidades, sus historias valen mucho, y para que no se pierda, para que tener guardado y también es publicarlo, y para que otros hermanos de otros países hacerlo, pues escucharlo. Una vez que cuando estuve en mi comunidad entrevisté a mi pastor, y mi pastor me empezó a decir, hey, pero ¿dónde van a publicar y eso? Porque digamos que los cunas somos un poco más, tenemos timidez de las grabaciones de las cámaras y eso. Pero lo animé y le expliqué, me gustaría que hables de tu testimonio para que otros hermanos de otros países te conozcan, tengan ese digamos que ganas de seguir aprendiendo de nosotros. Y le enseñé algunos videos que Ismael hizo en Colombia con los Wiwas, algunos líderes, y lo enseñé a mi pastor, y mi pastor me dijo, bueno, ya me animaste, también voy a grabarlo. Y también fue como que para mí fue un impacto grande, porque me imagino si no estuviera con Memoria Indígena, estuvieran otras cosas. Wow, sí, eso es bien chévere, como ver a otras personas. Exacto. Y el impacto que puede tener para ti, escuchar sus historias también anima, en ese caso, a ese pastor a hacer lo mismo para que sirva a las demás. Muy bonito. Ahora, si tengo algunas preguntas ya más sueltas, quería ver, todavía no han llegado la mayoría de la gente, ¿no? ¿Crees que podemos ir unos 15 minutos más, tal vez? ¿Hay alguna pregunta o inquietud que ha surgido en tu vida a raíz de tu participación en Memoria Indígena que ahora estás explorando? Bueno, desde el inicio también creo que fue digamos que un impacto diferente, porque yo vengo de una iglesia bautista tradicional. Es para ellos una iglesia, digamos que es otra cosa, se enfocan mucho en, digamos que no se puede mezclar con diferentes cosas. Y porque mira, tengo muchos amigos que son bautistas reformados, y a veces tenemos ese choque. En la ciudad tengo unos par de amigos que a veces me piden y eso. Claro, obviamente conocen Jocabet, conocen
a ella. Pues a veces en el inicio sí hemos tenido ese choque, digamos que, bueno, estás con ellos y no, ellos no trabajan más, hablan más de la cultura y la tradición, no hablan mucho sobre el, el evangelio, sobre eso, cómo vas a crecer, y me empezaron a cuestionar sobre eso. Pero no, después lo expliqué, el trabajo que estoy haciendo adentro con memoria indígena y eso. Pero después, un par de meses, años, creo que hasta ahora, cuando me ven de mis trabajos con memoria indígena, los videos que hago, a veces lo publico y eso, me agradecen, qué bonito que estás allá, me alegro que estás haciendo el trabajo bien y eso. Pero antes fue algo diferente, un choque que, a pesar de que digamos que cuando tú tienes unos amigos de confianza, te van a decir como directo y te vas a sentir, pero uno aprende eso. Y un amigo que también está dentro del grupo que tengo, siempre me dice, bueno, también pues me gustaría conocer el equipo de memoria indígena y escuchar también y aportar también. Y dije, bueno, está bien. Hace un par de días me dijo eso. Me gustaría involucrar también con ustedes, conocer y para ver en qué aporto. Y eso de que, bueno, son bienvenidos. Solo hay que hablar con Ojos y con Andrés para ver cómo podemos, cuando hay actividad en Cunayala con otras comunidades, podemos llevarte, involucrar y también conozcas cómo estamos trabajando. ¿Dirías que entonces esas personas que son amistades fuertes para ti, que en algún momento pensaban que esto podría alejarte un poco de Sí, desde el principio también pensé de esa manera, sí. Ajá. Exacto, estaba pensando eso, sí, pensé de esa manera. Conozco amigos, conocí a ellos en encuentros de las iglesias bautistas de la juventud, desde tenía como creo que mis 16, 17 años conozco a ellos. Y creo que después, cuando me empezaron a hablar de esa manera, sus inquietudes, sus cuestionamientos, creo que también, sí pensé de esa manera, sí pensé como que creo que van a alejar un poco de mí, ya no me van a hablar y eso, pero no fue así, pero me empezaron a cuestionar, me empezaron a decir las cosas, pero después, más adelante, pues me dijeron que el trabajo que estamos haciendo es muy bien. Uh-huh. Y no fue algo, digamos, que como que en el inicio sí fue de esa manera, pensé de esa manera. Uh-huh. Y al final como que ya volvió y les atrajo a ellos. Exacto, más bien, sí, ¿no? sí, hasta nos siguen en redes porque el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y después casualmente hablando de eso, sobre los trabajos que hemos estado haciendo, los videos, algunas fotos, videos que estamos haciendo, y casualmente ellos me hablaron hace como un par de meses, hablaron conmigo que también ellos están pensando hacer un podcast, pero totalmente en cuna, hablar sobre obviamente de cualquier, digamos que llevar el evangelio por medio de podcasts, en audios, porque la mayoría de las mujeres hay cunas no leen, solo escuchan, digamos que en cuna, no en español, solo escuchan en eso, solo entienden en cuna, y por eso ellos como que me dijeron, no, es que los trabajos que ustedes están haciendo, las entrevistas están haciendo muy bien. Ahora creo que tu trabajo que estás haciendo nos involucró para trabajar de esa manera, pero creo que fue casi 2 semanas, menos de 2 semanas, me di cuenta que subieron un podcast en Facebook, un video corto, pero no sé dónde lo publicaron, no he tenido tiempo de ver, pero solo escuché 5 minutos, que solo en cuna estaban hablando del evangelio, y me quedé como que feliz, impactado, porque antes de eso me estaban diciendo que
veían mucho los videos de nosotros, los trabajos de nosotros y Ujú. quisieron hacer de esa manera, están haciendo, me siento feliz por ellos. Qué lindo, wow, impresionante eso. Em, Según tu punto de vista, ¿qué es el tema o la necesidad más importante a la que memoria indígena podría o está respondiendo? O sea, que tal vez pensando un poco en todas las conversaciones que tuvimos ayer, particularmente en la mañana, de las dificultades o necesidades que se enfrenta particularmente en el pueblo Kuna, ¿qué es lo más importante que responda memoria indígena? Bueno, en ese caso, quizás no sé, por mi parte, digamos que sería de la manera de que en responder como memoria indígena, pues, no, creo que el trabajo que estamos haciendo es muy entendible. No tenemos, digamos que como otras denominaciones, digamos que muchos métodos para trabajar con la juventud, con las hermanas, y el trabajo que estamos haciendo es, es muy un poco más, digamos que abierto para que puedan entender, para que puedan captar el mensaje de una vez. Y creo que no, en forma de que yo diría, como memoria indígena o cómo pueden responder, yo diría que nosotros como memoria indígena tenemos que visitar más a las comunidades. Porque no sé, creo que la mayoría de los pueblos indígenas piensan de esa manera. Una vez que yo estuve en mi comunidad y estaba hablando con mi pastor y estaba hablando con un sabio, ya tenía hace un par de días falleció un pastor que también fue uno de los primeros pastores en mi comunidad. Empezó las misiones de la iglesia bautista y, y estábamos hablando, conversando en cualquier tema, pero surgió la idea que los misioneros que vienen en las comunidades no solo tienen que venir como evangelizar y ir. Llegar a las comunidades dar mensaje, evangelizar unos, no sé, 15 días y se van y no regresan. Y lo que ellos estaban hablando sobre eso, del tema de que es sumamente importante como digamos que enfocamos en memoria indígena. Un ejemplo, vamos a enviar a Andrés o Ismael unos 15 días a la comunidad para algunos talleres, para digamos que para conversar y eso. Pero adentro de la memoria indígena también hemos hablado de ese tema, que también es importante convivir e involucrar con la comunidad. No digamos que solo evangelizar y ahí ya. Nosotros hemos hablado también del tema, también es casualmente de que creo que fue en Guatemala cuando estuvimos hablando, empezamos a hablar de ese tema, que también es importante que cuando viene una persona para evangelizar es importante que esa persona se involucre, que conviva como cuna. Y para ellos los cunas es un impacto importante. Y cuando tú haces de esa manera, te va a decir que, digamos que lo va a tomar de la manera más sencilla. Te van a dar esa libertad, pues, para entrar en la comunidad o evangelizar. Ahora, casualmente hablando el año pasado con ellos en Guatemala, ya hace par de meses, mi pastor y otro pastor estaba conversando, escuchando, y yo dije, pero tiene razón. En Guatemala escuché del tema de eso y los cunas hablando del tema, que es importante involucrar, que no solo evangelizar, sino que hay que involucrar y convivir con los hermanos. Pero creo que en todas las preguntas que hiciste sería de esa manera. Nosotros, como memoria indígena, en responder en cualquier inquietudes
sino sería de la manera que nosotros como memoria indígena, cuando visitamos a diferentes comunidades, es involucrar y convivir con ellos. Ellos solo necesitan también eso. Gracias por compartir eso. Y otro énfasis muy grande para memoria indígena es justamente ese diálogo intercultural que has estado mencionando, las conexiones que has hecho entre ahora los hermanos de Wiwa, Shush. ¿Puedes mencionar brevemente algún encuentro intercultural en que has participado o personas de otros contextos que has conocido que te han impactado y por qué te han sido significativos? No sé, tal vez mencionaste un poco, creo que salió un poco. Creo que mencionaste un poco eso cuando mencionaste la visita de Andrés y de Ismael acá. No sé si quieres agregar algo más en ese aspecto, ¿no? De ese diálogo intercultural y si han habido momentos significativos para ti. En sí. Bueno, mira, aparte de las comunidades que Andrés Ismael visitó, también estuvimos otras comunidades, a dos comunidades. En la primera comunidad fue allá atrás, se llama Acuadu, en español sería comunidad de piedras. Pero bueno, cuando estuvimos, eso sí, en esa comunidad sí hay templo. Cuando invitamos a algunos jóvenes, el muchacho también es de una que viene de bautista tradicional. Cuando creo que fue Andrés o no sé, Ismael estaba hablando, y cuando hice la pregunta empezó a tirar, empezó a en forma de que cuestionar, empezaron que estaba haciendo en esa parte mal, y Andrés quedó escuchando, pero no me acuerdo en cuál tema era, pero Andrés también le explicó sus inquietudes también, cómo están trabajando y eso, y después se le entendió, él lo tomó de la manera como que así, no había pensado de esa manera. Y ahora el muchacho conoce a Andrés y vive en otra isla en Suidu, y digamos que ya piensa, digamos se puede trabajar de esa manera, no solo hay que decir, digamos que digamos que la iglesia, el evangelio es esto y la cultura es aparte. Por eso creo que también fue un impacto importante que el amigo entendiera eso, y como que bueno, está bien. Después nos agradeció, como que está bien, gracias, no había pensado de esa manera, y pues sí, tienes toda la razón, y agradezco a Dios, a ustedes por traer a ustedes a nosotros. Yo dije, wow, es impresionante. Y eso. Pues justamente una discusión sobre la separación, o sea, enfatizando esa separación de que la cultura es diferente, la iglesia es diferente, y Andrés ayudó como a hilar un poco sí, tejer más sobre eso. Interesante. Sabemos que muchas veces, la mejor forma de expresar el significado la realidad es a través de los símbolos, o tal vez la danza, los proverbios de nuestras propias culturas. No sé si hay algún símbolo, historia o sabiduría del pueblo Kuna que ayudaría para ti a articular la narrativa de memoria indígena. O sea, algún imagen o narrativa o hasta proverbio, como dije, de tu cultura que para ti expresa mejor lo que tú estás experimentando en memoria indígena. Bueno, creo que hay dos cosas. Puedo mencionar una narrativa, una historia. Creo que Ojo Cabe también ha hablado mucho para nosotros. Es importante
lo que pasó el 25 de febrero de la revolución nos ha, digamos que, impactado mucho, pero fue un cambio radical, porque eh, antes de eso fue con la policía colonial. Y después cuando pasó eso, fue un miedo grande que no entraba a la iglesia. Ahora, como hoy en día la iglesia, digamos que en diferentes denominaciones ha involucrado a diferentes comunidades, pero creo que ellos tuvieron miedo de eso, como del inicio, de que después se va a perder la cultura y la tradición. Pero una parte que nos enseñó mucho es que no importa los problemas o sacrificio que uno tenga, siempre hay respuestas, hay resultados buenos y eso. Creo que en eso, a veces pienso en eso, las personas, los líderes que tuvieron ese impacto, que vieron esa lucha, que vieron esa sangre derramada y eso. A veces pienso de esa manera, como que ellos cómo lucharon para defender las islas, territorio, las hermosas cosas, la naturaleza que Dios nos regaló. Imagínate, nosotros venimos de las montañas, no venimos así. Venimos por las peleas que hubo adentro de las montañas y vinimos a las islas. Y fue un cambio para nosotros, digamos, la historia y esos líderes que pelearon, que lucharon, que sacrificaron, siempre pienso eso, de esa manera, que es importante tener en cuenta la situación que pasa, porque digamos que si no fuera por las luchas, por esas luchas que pasó el 25 de febrero del año 1925, no estuviéramos aquí sentados ahora. Estuviéramos, no sé, en las montañas, en otro lugar. Ahora estamos en un paraíso increíble y pues en esa manera agradecer no solo a ellos, también agradecer a Dios, porque Dios le dio esa sabiduría y esa inteligencia para luchar con los policías coloniales. Ese mensaje daría, digamos que, de eso. Y eso para ti expresa bien lo de memoria indígena, porque justamente lucha por lo mismo, ¿no? Por conservar esa sabiduría y la herencia. Exacto, sí. Dijiste que habían dos, creo, o no, o solo era eso. Así había dos, pero vamos a enfocar con eso. Ya, gracias. No sé si hay algo más, creo que ya con mis preguntas terminamos, pero hay algo más que quieres mencionar sobre tu camino con memoria indígena que para ti es importante mencionar. No, creo que de caminar, las experiencias, dije pues muy bien. Solo agradecer al equipo de memoria indígena por involucrar más. Gracias a ellos he conocido a diferentes hermanos indígenas, he conocido diferentes pueblos indígenas de otros países. Siempre mi enfoque fue de que me gustaría, siempre pedí a Dios que quería conocer a algunas comunidades indígenas de otros países, pero primero quería conocer a los 7 pueblos indígenas de mi país, que cuando termina de conocer quería visitar otras comunidades de otros países, y agradezco a Dios por hacerme esa realidad, porque antes de estar con memoria indígena ya estaba viajando a los diferentes pueblos indígenas en Panamá, y cuando terminó todos los viajes, cuando dije, bueno, ya visité todas las comunidades indígenas de mi país, y Jocabet me llama y me dice, bueno, pues, puedes involucrar con nosotros, necesito que involucres con nosotros. Y después, en un par de años, ya estaba en Guatemala a un pueblo indígena que ni conocía, y yo dije, Dios escuchó mis oraciones en ese sentido, que antes decía que primero quería conocer a los 7 pueblos indígenas, ya que en Panamá no somos muchos,
Cuando fui a Colombia, me explicaron que en Colombia sí hay más de 100 pueblos indígenas, imagínate, más de 10, 115 pueblos indígenas, más de 15, que tanto, y que en Panamá solo tenemos 7, imagínate. Y bueno, sí, para mí fue un impacto, y también agradecer eso, y bueno, y trabajar más con enfocando, llevando el evangelio en ese sentido como memoria indígena. Sí, te va a poner a... Bueno, te va a tomar mucho tiempo para visitar todos los pueblos indígenas de América Latina. Obviamente, sí, son, ya que son meta. muchos, pero sería, digamos, que tan siquiera recopilar algunas informaciones y visitar. Obviamente no va a ser difícil, pero pues tan siquiera ya para mí, digamos que es digamos que vale la pena, pero para mí es suficiente ya por conocer uno y dos, y Está ya bien. estoy... ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Tienes toda la vida. Sí, por delante. hay mucho tiempo. Ojalá. Sí. Bueno, muchas gracias, Rolando. Eso ha sido perfecto. Vamos, yo no sé exactamente